Eh, Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Primero que todo, pues quiero hacer un agradecimiento a mi oficina, especialmente a Henry y Alfonso por esta labor que se lleva para llegar el próximo jueves a las 7:77 conferencia, algo muy importante para todos. También a todos los asistentes en la noche de hoy y a los que verán este video más adelante para hablar de un tema que es bastante interesante, Unificados para Volar 1959 en Colombia. Para los que no me conocen, pues soy Manuel Moreno, presidente actual del Club Filatélico de Bogotá, dedicado a la geología como tal, y que vamos a hablar hoy sobre este tema bastante interesante para el año 1959 en Colombia. Bien, ¿cuál es el objetivo? Presentar de forma general la unificación de la etapa del correo aéreo colombiano, donde esta actividad era manejada principalmente por empresas privadas, creadas con autorización del gobierno nacional e incluyendo desde el primer vuelo aéreo en el año 1919 hasta el año 1959, los primeros 40 años de la historia del correo aéreo en Colombia, que pues son bastante interesantes. Desde 1930, el gobierno había establecido un sistema de porteo del correo aéreo y exigía la imposición de dos sellos por cada porte. Del servicio de correo aéreo, uno correspondía a la participación de la empresa transportadora, la empresa aérea, y el otro sello indicaba el valor que recibía el gobierno por cada uno de los envíos realizados. Este periodo termina con la unificación postales emitidos por el gobierno, pues para el correo nacional y los resellos necesarios de las empresas de transporte aéreo para diferenciar todas las tarifas que se estaban estableciendo. Son 40 años realmente con esta metodología bastante compleja, principalmente para los que usaban el correo, los extranjeros que venían a Colombia en esa época, y poder tener entonces el valor exacto para enviar el porte de una carta o de una tarjeta postal con dos sellos diferentes. Entonces, con base en eso, el denominado en esta conferencia resello unificado, desde diciembre de 1959 se pudo entonces establecer una unificación del correo, que supuestamente estaba destinado para 3 meses. Aquí tenemos el unificado. En la parte superior aparece nuestro avioncito llamado el avión de unificado, diseñado por Mosdosi también, y que va a ser el tema central de esta presentación. Bien, entonces el temario que tenemos para el día de hoy, pues el objetivo que acabo de mencionarles, una reseña del correo aéreo desde 1919 a 1959 Ay, ay, ay. Señor, y sí. hablar un poco de los sellos aéreos desde 1954 hasta el 59. La historia del resello unificado que aparece acá, que lo acaban de ver, nuestro avioncito, algo sobre las emisiones que fueron reselladas, variedades y curiosidades y el estudio de los portes. Este estudio de portes no lo vamos a presentar hoy, será una segunda sesión próxima en el segundo semestre y algunas de las referencias para esta presentación. En Colombia se han impreso 5.960 estampillas o sellos de correo desde 1859 a la fecha, 2025. Traigo a colación este sello primero que todo, para hablar un poquito de Colombia, para los que no han tenido la oportunidad de estar en Colombia o conocen poco sobre Colombia, este sello fue emitido en el año 1954 para homenaje, digamos, a una serie al turismo y fue denominado el sello Colombia País de Ciudades. Esta estampilla que están viendo acá, entonces, es una de las, en mi opinión, las más bonitas sobre el mapa de Colombia, donde podemos ver la importancia del correo aéreo en Colombia. ¿Por qué razón? Colombia, ubicado en la parte norte de Sudamérica, pues tiene una posición estratégica en Sudamérica, primero que todo, para la época, digamos, de comienzo del siglo pasado y del antepasado, para los transportes, para la colonización, en fin, para una cantidad de elementos, su posición era supremamente importante. Además de esto, tenemos que
Básicamente, la, la la representación de nuestro país corresponde básicamente a tres grandes regiones geográficas de los Andes, de la parte norte de los Andes, caracterizada por un relieve supremamente complejo, por valles aluviales muy grandes como el río Magdalena, el río Cauca, en la zona del Pacífico, la zona del Caribe, las grandes cuencas de los llanos orientales. Por lo tanto, la comunicación era muy compleja, principalmente por la ausencia de carreteras, básicamente caminos, y pues era necesario o importante tener un buen servicio de correo. Creo que es una de las razones por las cuales el correo en Colombia durante el comienzo del siglo pasado fue tan intenso y tan importante. Entonces, este sello nos muestra muy, digamos, didácticamente la coloración de las tres cordilleras en la parte occidental del país y el Caribe, y obviamente las principales ciudades, país de ciudades para el turismo. Bien, sobre el correo aéreo tenemos muchos trabajos, muchas reseñas, mucha información, colecciones, y yo voy a dedicarme un poquito a hacer un repaso general de lo que ha sido el correo aéreo en Colombia. Traigo aquí a colación la imagen del el Boletín de Chile Filatélico, donde aparece en el año 1964, en el número 156, unas notas de Derek Palmer sobre los correos aéreos en Colombia. Este es un trabajo bien interesante, sencillo, que resume de manera muy, digamos, sencilla lo que había pasado hasta el año 64 en el correo en Colombia. Además, aquí tuvimos o tenemos realmente grandes coleccionistas como Hugo Gogel y otros, unas recopilaciones sobre el correo aéreo desde la primer sello postal de manera importante. Menciono a Hugo Gogel y a otros que han trabajado muchísimo, Manuel Arango, que nos acompaña acá, y muchos otros colegas filatelistas en Colombia. Hablemos del correo aéreo. Entonces, para 1959, que es lo que nos une con este unificado que se diseñó, pues básicamente ese correo era legalizado por las leyes aprobadas por el Congreso mediante contratos firmados por el gobierno y diferentes empresas privadas. Es así que el 18 de junio de 1919 aparece el primer vuelo aéreo. Aquí en esta imagen de Colombia, una imagen de Google Earth, representamos aquí en la parte norte, creo que pueden ver el cursor, a la ciudad de Barranquilla, donde se realizó el primer vuelo desde Barranquilla hasta Puerto Colombia. Aquí tenemos en la foto central el vuelo más o menos indicado desde el aeropuerto de esa época hasta la población de Puerto Colombia, 22 a 30 kilómetros de distancia, y fue realizado en un pequeño avión Curtiss, el avión Bolívar, piloteado por el norteamericano Nos Martin, acompañado del barranquillero Mario Santo Domingo. Imágenes de ellas las vemos aquí en la parte derecha de la fotografía. Para ese primer vuelo, entonces se decidió utilizar este sello que vemos aquí, un sello de Antonio Nariño, el precursor Antonio Nariño, sello emitido en el año 1917 dentro de la serie de personajes. Este sello pues fue resellado con el primer vuelo. De este sello se habían hecho 21.800.000 ejemplares, luego había bastantes disponibles para 2 años después cuando se hizo el primer vuelo. Esta imagen que tenemos acá fue el primer sello postal. Se le colocó un resello, como lo ven aquí en la parte izquierda, el primer servicio postal aéreo realizado el 18 de junio del año 19. Y se colocó, aquí podemos ver en la izquierda, parte, digamos, o un ejemplo del sello esta estampilla, y que ha traído una gran cantidad de falsificaciones y problemas en cuanto a ese sello, ya que se supone que solamente se sobresellaron o se sobrecargaron 200 estampillas de 2 centavos de este color rosa de la serie del 2017, y que se utilizaron 160 cartas, fueron las que se llevaron en ese primer vuelo aéreo de Colombia. Sobre esto, pues ya Manuel Arango nos había presentado aquí conferencias y temas sobre todo esto del primer vuelo y otros compañeros. Este sello, pues como lo vemos acá,
era muy particular porque se resellaron dos hojas de 100 estampillas cada uno, que básicamente cuando se hizo este resello solamente se podía hacer sobre 10 sellos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, por lo tanto, lo recortaron en sellos de A10 y le colocaron esta sobrecarga en ese momento. Entonces aquí tenemos las características de esos sellos y hay gran diversidad de formas del sello, lo cual pues digamos facilitó más que se falsificara bastante a la época. Aquí tenemos uno de los primeros sellos sobre una de las cartas que viajó en ese vuelo. Tenemos aquí los sellos originales de Barranquilla, que fue el sobreenviado de Barranquilla a Puerto Colombia, con el resello de ese primer vuelo aéreo. Luego, en septiembre del año 2000, en 1919, Alejandro Echeverría y otros industriales forman la Compañía Colombiana de Navegación Aérea. En la imagen que vemos acá se ve entonces las viñetas que se utilizaron. Realmente recordemos que esta compañía, al ser privada, pues estableció sus propias estampillas o sellos, que en este caso fueron las viñetas de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Esta imagen que tenemos aquí en muestra las imágenes de esa viñeta que se realizaron para propaganda realmente de cigarrillos para el Curtiss o el avión de Curtiss que viajaba y pues que tiene acá la parte inferior el símbolo de Curtiss y además la imagen de Jenny que era muy famosa en esa época. De estas viñetas entonces se escogieron 9 que vemos en esta diapositiva. Las 9 en la parte derecha fueron las 9 sellos o resellos que como ven acá está claramente identificado la Compañía Colombiana de Navegación Aérea con el valor de 10 centavos del porte aéreo. Bastantes falsificaciones y bastantes problemas, son muy escasas las que se utilizaron de estos 9 sellos que se escogieron. Ha sido muy utilizada también para información y propaganda en general de la aviación, de la historia de la aviación. Algunos calendarios vemos aquí en la izquierda realizados y en la parte central está entonces la viñeta original y debajo vemos el resello que se hizo para colocarlo en la carta para que sea, digamos, el dinero que se le pagaba a la Compañía Colombiana de Navegación por el transporte más el transporte oficial. Estas son dos cartas de la conferencia de Manuel Arango que nos habló sobre la Compañía Colombiana de Navegación el año pasado y que nos muestra entonces dos ejemplos de cómo era el correo en esa época. Vemos aquí en la izquierda una carta que tiene la cancelación de 3 centavos de esa época del correo para enviar esta carta a Barranquilla y encima está colocada entonces la viñeta de la Compañía Colombiana de Navegación Aérea. Estos son dos ejemplos que nos ilustran mucho sobre cómo era ese momento, digamos, las dificultades del transporte. Luego la Compañía Colombiana de Navegación sacó dos emisiones más. La segunda emisión que vemos acá, que eran también unas viñetas elaboradas también en Barranquilla, y luego la tercera emisión, todas ellas que se le hicieron los resellos, el valor sobre el sello, y pues tiene una trayectoria bastante larga de esta navegación, pues realmente hasta el año 2022. Esta información publicado sobre la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes SCACTA, que fue la siguiente compañía importante que se desarrolló en Colombia, que desarrolló varios vuelos y que también pues elaboraron sus propios estampillas para la navegación. Aquí tenemos entonces que el 3 de diciembre de 1919 Gonzalo Mejía firma el contrato para las primeras estampillas de SCACTA. Y luego aparece entonces esa sociedad, Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo SCACTA, y en enero de 1920 llega el primer avión para hacer los vuelos. Aquí están las estampillas que se elaboraron para ese momento. SCACTA pues fue cubriendo todas las rutas nacionales y oficinas de correo, itinerarios para toda la República, y en 1922 se reforma el contrato de transporte aéreo y se autoriza la emisión de estampillas propias para SCACTA. Unos ejemplos acá para ilustrar un poco y recordar de la sociedad colombo-alemana con resellos emitidas en diferentes colores, diferentes valores, etcétera, y pues fueron desarrollándose a través del tiempo.
otros ejemplos de esas cancelaciones acá que tenemos. Está el resello del valor posterior para los diferentes vuelos hechos por Scacta en el país como tal. Para 1921, Scacta elabora estas otras series que vemos acá de el Servicio Postal Aéreo de Colombia, ya emisiones, digamos, bien consolidadas, con imágenes de un hidroavión sobre el río Magdalena, que fue la ruta por el cual se desarrolló el correo aéreo en general en las diferentes poblaciones. Luego la emisión de mayores valores de 1 a 5 pesos, el avión sobre la Catedral de Bogotá, volando en el área. Entonces, todos estos sellos pues fueron utilizados en el correo encima o asociado con el correo del valor nacional. En 1929, el Servicio Bolivariano de Transportes Aéreos emitió estas otras series que están viendo acá en diferentes valores, en papel con filigrana, como lo vemos, valores desde 5 centavos hasta 1 peso y que tuvieron pues amplia difusión en el correo aéreo. Esta es la otra serie de servicios bolivarianos de transportes aéreos con número, como lo vemos aquí, que también formaba parte de las actividades aéreas internacionales de la SCACTA y que se desarrolló entre Colombia y otros países de Sudamérica, básicamente Ecuador, hasta el 17 de diciembre de 1930. En general, pues podemos resumir que el Servicio Bolivariano de Transporte Aéreo fue una parte importante en la expansión de SCACTA en la región, conectando diferentes países y costas a través de los vuelos, aprovechando pues la infraestructura existente y las oportunidades de la época para el correo aéreo. El decreto 302 de 1931 creó oficialmente la administración del correo aéreo. Se sobrecargaron las estampillas de circulación en ese momento con la leyenda correo aéreo. En esta imagen podemos ver toda la serie de 5 a 80 centavos con el resello de correo aéreo, que eran entonces para cubrir el transporte aéreo de ese correo más la estampilla de porte nacional como tal. Aquí tenemos algunas de los otros valores, la de 1, 2, 3 y 5 pesos que utilizaba el Servicio Bolivariano de Transporte Aéreo. Aquí las tenemos con el resello de correo aéreo y aparecieron otra serie de resellos como el recomendado, también las consulares que ayudaban a la circulación de ese correo como tal. Aquí las tenemos. En 1939, por la Segunda Guerra Mundial, entonces el gobierno nacional compró las acciones de Scacta y se fundó la Compañía Aerovías Nacionales de Colombia S.A. Avianca. Ella absorbe también a otras compañías que estaban funcionando, como la SACO, fundada por Ernesto Samper, piloto colombiano que pereció en el mismo accidente donde murió Carlos Gardel, que a propósito estamos cumpliendo los 90 años de la muerte de estos personajes en Medellín y que obviamente esta compañía continuó con los servicios de correo de acuerdo a las normas vigentes dadas a SCACTA. Por tal razón, Avianca, también fundada en ese momento por don, bajo la presidencia de don Martín del Corral, pues toma todos los vuelos de Colombia, el correo aéreo, y comienza entonces los resellos asociados a Avianca. Para 1945 entonces se funda otra compañía, la compañía Líneas Aéreas Nacionales S.A. Lanza, que pues también emitió sus propios sellos, como los vemos acá. Aquí tenemos toda la serie de 1 a 60 centavos de porte. Este libro, realizado por Alfredo Frolis y Dieter en Colombia, nos cuentan toda la historia de Lanza en Colombia, toda su historia postal, todos los sellos Bueno, no emitidos necesito sonido. durante la época. Y el 22 de junio, pues se puso en circulación esta primera serie de estampillas de transporte aéreo que también fueron hasta La Habana, Cuba, transportando este tipo de correo. Aquí tenemos los resellos de Lanza. Lanza es la famosa L que está sobre muchas de las estampillas de correo aéreo en Colombia. Aquí podemos ver la diversidad de Ls, una L grande, la L con diferentes achurados, la L pequeña aquí en la esquina inferior, y todo esto era para que este dinero sobrecargado sobre estos sellos fuera para la empresa Lanza hasta 1950. Avianca, de igual manera, entonces empezó a colocar sus resellos, la A de Avianca sobre los sellos de correo aéreo para los diferentes transportes. Aquí tenemos el ejemplo de una carta en la cual tenía
inferior el valor del porte del Correo Nacional y dos del resello de Avianca para pagar el transporte de esa carta. Igual salieron las consulares y una cantidad de resellos en el mismo estilo para el transporte. Aquí tenemos algunos ejemplos que me ilustran algunos elementos en ese sentido. Cartas con el valor de correos, el valor de Avianca, que sería el sobreporte. Aquí tenemos una tarjeta postal también con un centavo de uno de los vuelos también realizados por ellos, y algunos de estos sobres que vemos acá realmente son, en principio fueron sobres filatélicos donde estaban todas las series y fueron pues para diferentes partes del mundo llevando entonces la correspondencia y con los resellos de la A de Avianca en general. Aquí tenemos otros ejemplos de esas cartas que viajaron con el valor del porte nacional y con el resello de la A de Avianca, que sería para pagar ese transporte. Son muchísimos, o sea, son realmente 40 años de correo en esas condiciones que como vemos aquí eran diferentes contratos. Yo no enumero todas las empresas que se desarrollaron, Aerotaxi y otra serie de empresas de transporte aéreo, pues que se desarrollaron por todo el país. Solo menciono acá las más importantes. Entonces, para el año 1959, todos estos contratos sobre transporte aéreo obligaban a las compañías a portear la correspondencia, además del sobreporte aéreo, con el correspondiente valor de las estampillas. Esto traía muchas complicaciones, muchos problemas, y realmente por eso el estudio de estos portes que se ha hecho en varias oportunidades son bastante complejos, a veces con falta de porte, a veces con exceso de porte, en fin, y era pues realmente un problema para el correo aéreo colombiano. Y por eso entonces se creó o se empezó a estudiar el decreto de la unificación de estos portes para el año 1959. Sin embargo, esto empezó en el año 1952 para tratar de solucionar este problema. Los portes como tal, pues para esa época, estaban, digamos, además de la incomodidad que era para los empleados, para los turistas que enviaban correos, porque había que colocar esos dos sellos, estábamos dependiendo del decreto número 157 bis del 29 de enero de 1902, que está publicado en el Diario Oficial de Colombia, en el número 11632, donde se establecían, digamos, las tarifas que pues se elaboraban o se tenían en cuenta para el correo aéreo. Esto está representado en el estudio de Carlos Valenzuela, que tiene este libro que vemos acá, donde está la historia postal de las tarifas de los correos en Colombia. Yo no me voy a enfocar en esto porque es un tema bastante largo y complejo, sino que básicamente desde el 1 de marzo del 92 existían esos dos tipos de correspondencia para los países de la Unión Postal Universal y para los países que no estaban dentro de la Unión Postal Universal, correspondencia dirigidas a Ecuador y Venezuela tenían un valor diferente, las boletillas o tarjetas dobles tenían otro valor, impresos, obviamente según el peso, muestras, papeles de negocios, derechos de recomendación, etcétera, pues cada uno tenía un valor diferente. Estas tablas que están viendo acá, que simplemente es para mencionar un poco cómo estaba regulado los correos nacionales, pues nos muestran los valores para cada uno de los años, desde 1902 hasta 1957, realmente, que era lo que regía los valores para diferentes tipos de correo. Esa será la segunda parte de esta conferencia posteriormente sobre el correo. Bien, entonces traigo aquí a colación a Jairo Londoño Tamayo. Para algunos seguramente es desconocido, para otros es conocido, pues esta es la imagen tomada de la Real Academia Hispánica de Filatelia, donde pues aparece su reconocimiento por su labor. Jairo Londoño Tamayo, pues fue un coleccionista especializado en los sellos de Colombia en todas sus ramas, de prefilatelia, filatelia clásica, moderna y filatelia aérea. Representó a Colombia en la Comisión de Estudios Postales de los Congresos de la Unión Postal Universal, en La Haya, en Río de Janeiro, en Washington, e intervino en la creación de los museos postales de Bogotá y Medellín. El de Bogotá, pues, está guardado en cajas. Fue muy importante en la creación de la Federación Filatélica Colombiana,
de la cual usaron ese primer mapa que les mostré en la primera diapositiva como el logo de la Federación Filatélica Colombiana y también de la Federación Interamericana de Filatelia que todos conocemos. Y se desempeñó en muchos cargos dirigiendo estas entidades y también obtuvo el ingreso de Colombia a la FIP y formó parte promotor de muchas exposiciones Spamérica en general. Fue representante de algunos presidentes en la Administración Postal Nacional, socio presidente del Club Filatélico de Bogotá. Entonces, el señor Londoño, en el año 1952, fue designado por el Club Filatélico de Bogotá como el asesor filatélico del Ministerio de Telecomunicaciones, que ya existía para esa época, y se dedicó a establecer un solo porte para el correo aéreo. Fue una de sus funciones, de sus tareas. Pero el 13 de junio de 1953, Colombia entra en la dictadura de Rojas Pinilla hasta el 10 de mayo de 1957. Por lo tanto, pues organizar el correo no fue una tarea fácil realmente y el gobierno de ese momento, hasta el año 57, creó, digamos, un nuevo correo o estableció unas nuevas normas de correo y ordenó que todos los sellos que existieran se resellaran con el extra rápido mediante el decreto 2347 del 9 de septiembre de 1953. Entonces, pues eso generó un cambio en el transporte aéreo. Aquí tenemos en esta imagen algunos ejemplos de ese correo. Aquí podemos ver entonces que sobre los sellos que existían en el momento se colocó entonces correo aéreo, correo extra rápido. Estas son algunas de las estampillas que se habían creado para apoyo económico para la creación del Palacio de las Telecomunicaciones en Colombia. Esta de la parte izquierda fue un aéreo sobre una estampilla del Salto de Tequendama, que también tiene una historia bastante larga y que fue resellada nuevamente. Otras de Colombia aquí que podemos ver como correo extra rápido durante todos estos 7 años, estos 5 años del gobierno de la dictadura, pues se hizo este tipo de resellos. Otro ejemplo de esos sellos que se emitieron, por ejemplo, se les colocaba el aéreo. Aquí tenemos las lajas, aquí tenemos unas en homenaje a la bicicleta en Colombia o el deporte del ciclismo, el aéreo que vemos aquí en la parte inferior, el extra rápido sobre el correo aéreo en general y pues todo era con el fin de tener un correo en ese momento dedicado exclusivamente al correo aéreo y poder pagar ese porte que implicaba el resello. Extra rápido se dieron aún después de la dictadura hasta el año 1962. Aquí tenemos algunos sellos como el de Luz Marina, que es tan famoso en Colombia, la Miss Universo del año 1959, que también se le colocó el aéreo y el extra rápido y muchos otros sellos como vemos acá que fueron resellados para cumplir esa misión. Este correo pues no tuvo mucho éxito y la última estampilla que se hizo con correo extra rápido es la que vemos aquí en la parte inferior de la imagen en homenaje al ferrocarril del Atlántico, donde se le colocó a la última estampilla que se le colocó el extra rápido. Entonces todo eso pasó hasta el año 1957. Volvemos a Londoño, que él seguía con su tarea de la unificación del porte del correo aéreo. Por lo tanto, entonces, luego de su trabajo y digamos, su labor en ese tipo de cosas, se obtiene la resolución 1873 de septiembre 19 del año 59, por medio de la cual se autorizó la unificación de los portes de correo aéreo. Ya era un documento legal, perdón, que permitía tener la unificación del correo. El decreto 3025 de noviembre 13 de 1959 autorizó el resello de especies en circulación con la palabra unificado. Ese fue el documento que le dio pie a este nuevo proceso de unificación. Y la resolución 1560 de 1960, posterior al resello, determinó los motivos, las cantidades y los valores de las especies del correo aéreo con ese resello de unificado, que disponía esta movilidad, esta modalidad y la sustitución de todos los sellos por un periodo de 3 meses, básicamente, y evitar el doble porteo de las cartas en Colombia.
Es así que pues para el año 1969 existían ya 513 especies diferentes para correo aéreo en Colombia. Entonces, el 1 de diciembre comenzó la circulación de las primeras estampillas con la sobrecarga de unificado. Hay que notar aquí primero que el primer sello nació el 1959 y la resolución que legalizó el unificado fue posterior en el año de 1960, porque se gastó un tiempo en hacer el resello y ver qué especies tenían esa disponibilidad. Aquí tenemos lo que el decreto en ese momento estableció. Dice que por la resolución 1873 eh, se autorizó la unificación de todos los portes del correo aéreo que por administración delegada tenía a su cargo la empresa Aerovía de Colombia Avianca. Quiero recordar que pues hasta ese momento todo seguía bajo estas empresas de carácter privado con autorización del gobierno para el correo aéreo. Entonces, Avianca pues era la empresa que en ese momento lideraba realmente todo lo que tenía que ver con el correo aéreo y que se tenían pues emisiones postales que sobraban de los años anteriores y que serían las que serían las disponibles para hacer ese resello en general. Este decreto dice que el Ministerio de Comunicaciones de ese momento determinará por medio de resoluciones las cantidades y valores de las estampillas que deberán resellarse para atender el franqueo de la correspondencia aérea. Y el artículo 2 dice que el Ministerio de Comunicaciones deberá cambiar desde el día que se inicie la unificación, establecida como el 1 de diciembre del año 1959, hasta 3 meses después, es decir, solamente 3 meses para hacer todo el proceso y comenzar con ese proceso del resello. Sin embargo, estos resellos estuvieron en circulación hasta el año 1961, como se mostrará un poquito más adelante en las especies postales como tal. Lo firmaba Alberto Lleras como presidente de la República de Colombia. El resello unificado 1959. Vamos a la parte central de nuestra conferencia. Aquí tenemos entonces la imagen del unificado. Este sello nos lo mostró Santiago Cruz en 1 de mayo en su presentación sobre las imágenes de MOS 12. Aquí podemos ver el resello que se diseñó por él en ese momento. Fue el dibujo original del profesor Henry von Mosdossi, que pues fue uno de los grandes diseñadores en esa época en Colombia y en muchas otras partes. Como podemos ver aquí, el resello era un avioncito que tenía un fondo de color negro y las letras en color blanco. Se destacan el ala, la cola, la parte final del diseño, la trompa muy bien definida y la palabra unificado en el centro, que fue el diseño que se aprobó en la resolución. En ese momento entonces se puede ver, pues era la sobrecarga diseñada que iba a tener 9 milímetros de longitud para aplicarla sobre los sellos que se iban a seleccionar para eso. En general, entonces se escogieron 20 valores de sellos postales de correo aéreo que llevarían el resello en color negro y a 2 valores se le colocó el resello en color rojo. Están referenciadas aquí en la parte en los catálogos mundiales como tal y en los mismos catálogos nacionales. Bien, pero aquí tenemos entonces el unificado verdadero. Realmente ha sido para mí difícil encontrar la información que pasó con el modelo de Mosdossi, que lo tenemos a la izquierda, y el de la derecha fue el que quedó elaborado en el sello de la litografía nacional, que fue el que hizo ese resello sobre las especies postales. Fíjense la diferencia en cuanto a la forma, el tipo de letra, el fondo es en fondo blanco y las letras en negro, se invirtió. Tal vez lo que yo he podido, digamos, dilucidar mirando todos los sellos, es que debido a la diversidad de los multicolores que existían de los sellos, pues era realmente en algunos casos difícil ver el unificado, como lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, pues ese fue la imagen que quedó. Aquí tenemos un ejemplo de una de las estampillas que tiene el resello de unificado en alguna parte de la estampilla.
Como ya mencionamos, lo realizó la Imprenta Nacional y pues desde septiembre a diciembre se resellaron las estampillas, aunque no hay un dato exacto del tiempo del resello como tal en el proceso hecho en la litografía nacional. Bien, veamos entonces el resello unificado. Aquí lo vemos, en este momento tenemos el original aquí en la parte superior y tenemos entonces algunas de las variedades. En general, pues el rojo lo tenemos aquí en la izquierda que se hizo sobre solamente dos estampillas. El principal, digamos, el que está aquí en la zona central y uno vertical que es sellos específicamente para su posición vertical y podemos ver aquí que se hizo como una especie de enmarcado en un material que realmente nunca he podido averiguar qué fue, sobre el cual se colocó el resello unificado y en este caso uno de estos está sobre una estampilla con un ángulo de inclinación diferente al horizontal. Entonces aquí tenemos para algunos autores que han trabajado esta información solamente hablan de dos resellos, uno vertical y uno original. Sin embargo, realmente hay uno inclinado y lo vamos a ver más adelante por qué es considerado así. Entonces, con este resello unificado se integró el correo y obviamente pues la cantidad de sellos emitidos bajó en los años posteriores, ya que como vemos en la tabla inferior, para el año 1918 teníamos correo no aéreo en 277 ejemplares y pues era el total de sellos a la fecha. En el año 1919, cuando se hace el primer vuelo, que ya les mencioné, desde Barranquilla hasta Puerto Colombia, pues hay un solo estampilla con el resello que ya mencionamos que fueron más o menos 160 cartas las que se transportaron, entonces aparece ya un total de 278 sellos. Y hasta 1959 teníamos 328 sellos con aéreo hecho específicamente, como ya mencionamos, con los resellos o con las diferentes emisiones que hicieron las empresas el correo aéreo en general. Y para el 59 entonces aparecen estos 22 sellos con este resello que unificaría todo este problema del porte aéreo. Este primer artículo que habla sobre esto está publicado en Chile Filatélico, el boletín de la Sociedad Filatélica Chilena, en el número 175 para celebrar los 50 años de la aviación, emitido en el año 1969. Ahí es donde nuestro antecesor Jairo Londoño, presidente del Club Filatélico, pues hace la publicación del resello unificado en sus sellos aéreos. Ese artículo, pues que está en el boletín, es el primero documento que habla de este resello, en el cual nos cuenta pues la resolución, nos cuenta por qué, nos cuenta la problemática que existía, pero no nos menciona o no nos ilustra los sellos que se unificaron en ese momento. A partir de eso, pues hay varios artículos que hablan sobre el unificado. Por ejemplo, el boletín del Museo Filatélico del Banco de la República de Medellín lo relaciona, los digamos, enumera de cierta manera en el boletín del Club Filatélico de Barranquilla. En 1970 más o menos, pues aparece un artículo donde se habla de si quiere enviar una carta, piense siempre en Inre von Mosdossi. Es un artículo muy interesante que nos habla sobre la vida de Mosdossi en Colombia y todas sus misiones que no la relaciona, pero sí menciona la importancia del trabajo de Mosdossi en Colombia. Y obviamente pues todos los catálogos de estampillas de Colombia, el último del 2009 hecho por el Banco de la República y los catálogos de los comerciantes pues las tienen relacionados como tal como sellos obviamente dentro de la colección de estampillas de Colombia. Entonces, una de las particularidades de este resello es que coincide en el año 59 con el postcentenario, el inicio de los siguientes 100 años de correo en Colombia, por lo tanto, marcan un hito muy importante en el cambio de los portes antes del 59 y a partir del 59 para el envío de la correspondencia aérea en general. Entonces, aquí tenemos que en el año, como ya mencionábamos, en 1960 sale la resolución que dice que los valores, motivos y cantidades de las estampillas del correo aéreo reselladas con la palabra unificado son los siguientes. Esto fue firmado por
Francisco Lemos en ese momento y nos da entonces nuestras series reselladas. Aquí tenemos las primeras 11 estampillas que se resellaron. Entonces, en la tabla de la izquierda tenemos el valor del resello original, el motivo principal y el año que había sido emitida y el total de estampillas que fueron reselladas. Pasemos a la primera. Aquí tenemos el sello, un sello emitido en homenaje a la Caja de Crédito Agrario que prestaba plata en ese momento. Fue elaborada en el año 1957 y de estos se resellaron 327.220 ejemplares. San Vicente de Paúl, lo vemos acá, también del año 1957, con valor de 5 centavos, del cual se resellaron 74.633 sellos. Como vemos acá, esta estampilla tiene un fondo de color rojo oscuro, ocre, que pues impedía poder ver bien el sello, por eso le colocaron una coloración especial para colocar el sello. Luego viene San Ignacio de Loyola, un sello emitido en el año 1956, del cual se resellaron 438.633 sellos. Este fue el primero hecho en color rojo en la parte inferior del sello. Luego viene entonces la imagen de la Recoleta de San Diego, una iglesia en el centro de la ciudad, también pues sitio religioso, y de este sello de 10 centavos que había sido realizado en el año 1954 se resellaron 4.435.632 ejemplares, que es un número pues bastante alto del sello original, que creo que eran como 10 millones de sellos. Luego viene el resello aéreo Salto de Tequendama, del cual se había elaborado su primer sello, se elaboró en 1948. En 1953 se le puso este resello aéreo que ven ustedes aquí en la imagen y que pues se utilizó para esas empresas de transporte aéreo privada y se resellaron 1.190, perdón, 1.194.676 estampillas del Salto de Tequendama. Luego viene la Escuela Militar. Este sello, realizado en el año 1957, se resellaron 738.998 ejemplares, también hecho en el año 1957. El Nevado del Ruiz fue homenajeado también en el año 1954 como sitios geográficos de Colombia, una de las maravillas nacionales que existen acá en la región de los Andes, y de este sello se resellaron con valor de 20 centavos 3.531.331 ejemplares sobre este sello. Luego viene el segundo de la escuela militar. Este es en valor de 20 centavos en la parte inferior. Lo vemos, su coloración oscura pues también impedía, digamos, detallar el resello de unificado de manera pues digamos que clara. Sin embargo, se hizo el resello sobre 929.255 ejemplares. Luego viene el campeonato de esgrima, este sello que está aquí del año 1957. Aquí lo vamos a ver más adelante. Es un sello que se diseñó para posición en forma de rombo, es decir, no como lo vemos acá, sino en forma vertical, lo veremos un poquito más adelante, y se resellaron 515.891 ejemplares. Luego, el Santuario de las Lajas, con un valor de 25 centavos. Este santuario está en el sur de Colombia, en Nariño, una de las obras arquitectónicas más bonitas y del catolicismo en general, sobre el cañón del río Guaitara, una obra pues realmente visitada como santuario por muchos turistas, y esta se había emitido en varios valores. Aquí tenemos el valor de 25 centavos en color lila, del cual se resellaron 663.700 ejemplares, y la de color azul, que es la siguiente, que es igual, solo cambia el tono, el mismo valor de 25 centavos, se resellaron 2.962.280 estampillas. Vienen las otras 11 estampillas. Con valor de 25 centavos se reselló entonces esta imagen Casquilla, muy famoso en la Universidad del Rosario, fue rector, etcétera.
y pues de estas se resillaron 523.480 ejemplares. El padre Almanza, también muy famoso aquí en Colombia, el presbítero Rafael Almanza, que también estuvo a cargo de la Recoleta de San Diego, con un valor de 25 centavos, sello emitido en el año 1958, se resillaron 1.185.080 estampillas. Luego esta de entrega inmediata que vemos acá se hizo exclusivamente para el correo rápido, el correo extra rápido, un sello sobre 25 centavos que se emitió en el año 1958 y sobre este sello se hicieron 2.505.190 resellos. El volcán Galeras, también en el sur de Colombia, en Pasto, cerca de la ciudad de Pasto, también muy cerca a Las Lajas, famoso por todas sus volcánica en Colombia y porque está al pie de la ciudad o la ciudad de Pasto se desarrolló sobre sus faldas, se resellaron 4.743.814 estampillas. Luego viene el resello del mono de la pila. Este sello tiene además otra historia porque primero se hizo con un valor en el año de 1959 con un valor de 60 centavos. Como no fue suficiente para eso, entonces se reselló, como vemos aquí, con 50 centavos. Aquí en el recuadro se canceló el 60 centavos y luego sobre este sello se colocó el unificado con 1.566.800 ejemplares en general. Luego vienen los valores altos. Aquí aparece la estampilla de Monseñor Carrasquilla, valor de 1 peso para correo aéreo en color azul. Y de esta estampilla se resellaron 1.322.680 estampillas. Miss Universo Luz Marina Zuluaga en el año 1959, este sello de 1 peso con 20 centavos, se resellaron 422.700 estampillas. Con valor de 2 centavos, el fuerte de Pastelillo en Cartagena, uno de los castillos más famosos o de los fuertes de la época importante del periodo español en Colombia, se resillaron 812.409 sellos con ya valor de 2 pesos en general. A Popayán, este sello muy bonito de 3 pesos, se resillaron 481.268 estampillas. Y luego otra serie del año 1954, una bonita estampilla sobre el Santuario de las Lajas, con un diseño totalmente diferente, diversidad de colores también en oscuro, con un valor de 5 pesos, ya para correspondencia bastante grande o pesada. Y el último tenemos el mapa de Colombia que tenemos acá, que fue el que les mostré en el inicio de la conferencia, donde pues tenía un valor de 10 pesos para el correo. Entonces, estos fueron los 22 sellos seleccionados por el Ministerio de Telecomunicaciones para aplicarles el resello y con esas cantidades que vemos acá. Aquí tenemos entonces los sellos con el resello. Vamos a verlo rápidamente acá. El unificado en la parte superior. Aquí tenemos el vertical, color rojo en la parte inferior de San Ignacio de Loyola. La de Miss Universo en la parte inferior, también de posición vertical. El de la Escuela de Cadetes en la parte superior. El Volcán Nevado del Ruiz. Las Lajas. Y aquí tenemos el sello del campeonato de esgrima. Este sello se encuentra en los catálogos colocado de esta posición debido a que pues lo que más se destaca en el sello es la imagen del esgrimista como tal, por lo tanto su posición debe ser vertical. Sin embargo, en algunas partes lo colocan girado o rotado 45 grados que nos daría la posición o ya sea horizontal o ya sea vertical, pero realmente el sello debe ser en posición inclinada. El otro de las Lajas, el volcán Galeras y los últimos 11 sellos de unificado con el resello aquí como lo vemos. Se destaca el del Salto de Tequendama que ya tendría dos resellos colocados sobre la misma estampilla, el de entrega inmediata, el segundo resello en color rojo que vemos acá y los demás ya todos en posición horizontal. Entonces, la imprenta
este trabajo, pues nos dio esa información sobre los resellos que se realizaron y esto facilitaría entonces que ya se colocaría solamente un sello a cada carta que iría por correo aéreo con los valores de acuerdo al sitio que se fuese a ir a enviar el correo. Entonces ahí están los 22 sellos. Vamos a hacer una revisión muy rápida de las variaciones que tenemos. De estos 22 sellos se encuentran pues una diversidad de aviones unificados. Aquí tenemos algunos ejemplos que les voy a mostrar para poder ver esas diferencias en general. Vamos a empezar de izquierda a derecha. En el primer renglón tenemos un avioncito que no tiene trompa. Le cortaron la trompa, quedó cortado por el proceso de la impresión. Este de la parte central tiene un punto en la parte inferior de la cola del avión. El tercero tiene el ala cortada en la parte superior. Luego aquí tenemos en la izquierda nuevamente en la parte media un resello unificado prácticamente borroso con probablemente es un sello que fue ya utilizado tantas veces con el número tan alto de estampillas que se resellaron y pues ya las letras no se ven tan bien. El unificado de la parte central tiene letras que no se logran ver en el proceso de impresión. El sexto tampoco se le ve la cola, tampoco quedó dibujada la cola. En la parte inferior izquierda tenemos un avión inclinado, es decir, que pareciera que fuera a aterrizar en general viendo su posición. El unificado de la mitad tiene pues digamos, la parte superior de la cabina quedó borrada en el proceso de impresión y aquí el último inferior izquierdo tiene, perdón, derecho, tiene la cola o no tiene la cola dibujada en el resello. Otras variedades importantes que tenemos acá es, por ejemplo, en la parte izquierda superior, un punto negro debajo del avión para algunos de los sellos. El de la parte central tiene la base de la cabina cortada como tal, no se logra ver. Este de la parte superior derecha es como si el avión estuviera dentro de la erupción volcánica del volcán Galeras como tal. Aparece borroso, de hecho, como si estuviera dentro de la nube, algo bien particular. Este nuevo de la izquierda está totalmente borroso, como el de la parte central. El derecho tiene doble imagen del avión, como lo vemos aquí, se alcanza a ver en la parte superior del avión otra línea de avión, o sea, resellado como dos veces, probablemente en el proceso de impresión. Este que está en la parte inferior izquierda parece que fuera a despegar, tiene un ángulo de inclinación interesante en la estampilla. Este es el de San Ignacio de Loyola, donde se ve entonces una pátina de un material que se le colocó primero la estampilla y luego colocaron el sello para darle realce debido al color oscuro que tenía la estampilla. Sin embargo, se deterioró, pues bueno, son muchos años, claro que sí, pero obviamente no da una buena imagen al avión. Otros aquí con la palabra unificada, la U totalmente cerrada y obviamente pues seguramente por el uso del sello sobre la imagen. Entonces también tenemos un falso, es algo bien particular, y esos dobles desplazamientos. Vamos a mirar aquí entonces algo bien curioso. Este resello que vemos acá es un unificado falso. Ustedes logran ver que la diferencia del avión, la forma del avión es muy rara. Y segundo, pues es tan falso que lo hicieron sobre una estampilla diferente. Aquí vemos una estampilla de 8 centavos que no está dentro de las seleccionadas en la lista de las 22 sellos seleccionados y lo falsificaron sobre eso. No sé por qué, pero bueno, es el único que se conoce o que se ha podido ver circulado o ahí en esa estampilla. Un espejo, aquí tenemos la imagen del espejo en la parte de atrás de un sello, aquí tenemos el sello en el cual quedó impreso el unificado, invertido obviamente por la posición de espejo, doble resello como vemos aquí en la parte superior izquierda, doble resello o repaso sobre el mismo, sobre la carrasquilla que tiene, el sello de carrasquilla que tiene la doble impresión. Dos sellos desplazados bastante, como lo vemos aquí, esta es una estampilla del volcán Nevado del Ruiz que tiene los dos sellos, los dos avioncitos
uno encima del otro en esa ubicación. Otros ejemplos que tenemos aquí interesantes, por ejemplo, en el del correo aéreo del Salto de Tequendama quedó colocado invertido y sobre el resello de aéreo que ya tenía el sello, o sea, la hoja se pasó pues en una forma no controlada y resellaron encima del aéreo, como lo vemos acá en este par de sellos de completos del aéreo del Salto de Tequendama. Aquí tenemos el de San Ignacio de Loyola, el resello rojo unificado que quedó desplazado y pues este como es un par todavía nuevo, se logra ver como el avión, el resello quedó colocado sobre la perforación de ese pliego. Aquí lo vemos en una esquina de pliego con los avioncitos sobre la línea de corte. Y este que parece estrellarse contra la torre, podemos ver el avión encima de la torre de la iglesia de las Lajas en este ejemplo. Luz Marina Zuluaga tiene entonces el unificado en la parte izquierda de la estampilla. Aquí lo vemos con un resello con letra bastante gruesa. Aquí la línea naranja trata de mostrar pues que la posición original del avión en posición vertical debería ser totalmente paralela. Sin embargo, como vemos en la imagen inferior, la línea naranja nos muestra como si el avión estuviera despegando realmente en el desplazamiento del sello en la entrega inmediata que tiene el otro sello rojo unificado en la parte izquierda del sello y el de San Ignacio de Loyola que vemos acá con esa pátina desplazado también sobre la página y doble resello de la del avioncito de unificado en general sobre el sello. Bien, hay muchos más. Aquí tenemos el doble unificado y la posición del sello de unificado en la estampilla del esgrima, que sería de posición realmente en forma diagonal, como la vemos en esta imagen. Bueno, entonces aquí ya les he mostrado rápidamente algunas de las variedades. El estudio sobre esta cantidad de sellos pues ha sido pues largo, digamos, en cuanto a conseguir el material, tanto nuevo como usado, que ha permitido pues para la segunda parte de la próxima conferencia, que sería la diversidad de los valores asociado a todos estos portes en general. Aquí tenemos un par de sobres que parecieran ser filatélicos, es decir, es un sobre del año 1969, de 1960, perdón, donde está la mayoría de los sellos, que en una carta que viajó a Nueva York, probablemente de tipo filatélico, donde todos los sellos, excepto la superior izquierda, que tendría entonces un sello sin el unificado, y lo mismo el sobre que vemos acá recomendado, que fue emitido en el año 59 y todos los sellos, menos este, digamos uno que sería el que cumpliría con el porte nacional. Entonces nos queda algo confuso si realmente el porte no se estaba cumpliendo como establecía el decreto, porque hay un sello que no está resellado, este valor de 10 centavos, y los demás pues quedan un valor bastante alto. Parece ser realmente un sobre filatélico. Veamos rápidamente algunas variedades de esto. Aquí tenemos el unificado, todas sus características. No voy a detallar pues todas las características del sello, pero sin embargo es tratar de mirar un poco esa posición y el uso de estos sellos en alguna correspondencia. Aquí tenemos cómo el avión quedó desplazado en el proceso del resello. En la parte superior vemos pues una migración de derecha a izquierda de cómo el avión se fue desplazando encima del resello o el resello se fue desplazando en el momento que se hacía la impresión. Lo mismo en la parte inferior, diferentes posiciones del resello en sellos circulados y también el avión sin nariz. Aquí tenemos algunos ejemplos de cartas de ese momento. Aquí tenemos un sobre que fue hasta Alemania, donde podemos ver el resello en la parte superior izquierda y los demás portes normales asociados al envío en general. Aquí vemos en la parte izquierda uno de los usos más tardíos de este resello. Ya no fueron 3 meses, sino que fue básicamente hasta agosto del año 1961 que todavía se usaba el resello de unificado sobre los cortes. El de San Vicente de Paúl, aquí vemos un sello nuevo con, digamos,
el sello perfecto ubicado sobre la mancha de material que no, realmente no sé qué fue lo que se le colocó, para destacar el avioncito de unificado en la parte izquierda del resello original que se le colocó el resello. Algunos ejemplos de sobres circulados, bloques de cuadro, desplazados. Aquí podemos ver en la derecha cómo los sellos quedaban por fuera de la estampilla, realmente desplazados, o hacia la izquierda, como en la parte central, que en la parte central de la diapositiva, que vemos la imagen desplazada totalmente hacia la derecha. San Ignacio de Loyola, ya mencionamos que el resello unificado en rojo va en la parte inferior del sello, donde se destaca bastante por el color del fondo de la estampilla. Todos estos sellos además tienen variedades en cuanto a color en general y el tipo de perforación, por lo tanto lo hemos encontrado puesto en diferentes tipos de ejemplares. Aquí vemos entonces un desplazamiento del avión en tres sellos, en original en la izquierda, sellos circulados con el desplazamiento del avión en la parte inferior y algunos bloques o múltiplos de esa estampilla que tiene la misma posición. Aquí vemos en una carta que viajó hasta Austria con el resello unificado y los demás sellos sin la unificación. En general, un sobre de Avianca que iba con el resello unificado. Aquí vemos algunos otros sobres interesantes con resello de la misma estampilla por delante y aún por detrás, que tenía en general ese resello que fueron a diferentes partes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El escudo de armas con el resello en la parte superior izquierda del sello, en la parte sobre el emblema de la escuela de armas. Aquí tenemos algunos ejemplos del resello, bloques de cuatro con diferentes posiciones en general y algunos, como vemos en esta serie que va subiendo, podemos ver que el avión va ascendiendo en la diapositiva. Lo vemos un poquito más abajo, aquí en la parte ya directamente la parte de la imagen, en la parte superior ya está por fuera prácticamente de la imagen y en la parte superior, como vemos, pues se desplaza totalmente por fuera en la zona de perforación del sello. Algunos sobres circulados también aparentemente de carácter filatélico. Este de la caja previsión de Ipiales que viajó hasta Bogotá y otros que fueron desde diferentes ciudades. Este que fue hasta Estados Unidos también con varios resellos de unificado en general. Ahora tenemos el resello del volcán Nevado del Ruiz. Este es uno de los más interesantes ya que pues su tiraje resellado fue de 3.500.000 ejemplares que se resellaron. Por lo tanto, pues la diversidad de la posición del avión es bastante interesante y curiosa. Vamos a mirarlo entonces en esta diapositiva. Quiero que miremos, en este caso, la imagen va a avanzar de izquierda, de derecha a izquierda, donde vamos a ver que realmente nos muestra el vuelo del avión sobre la estampilla. Aquí lo tenemos sobre la parte derecha de la diapositiva y vemos cómo a medida que vamos avanzando, el avión se va desplazando sobre el volcán hasta ir avanzando en cada uno de los sellos. Aquí está en la parte más central de la diapositiva, lo que nos marca pues cómo se iban haciendo las impresiones sobre los pliegos. Estos eran pliegos de 100 estampillas que se resellaron, por lo tanto el movimiento pues hizo generar ese desplazamiento del avión y a su vez variaciones en el tono del resello, letras más oscuras, letras claras, parte del avión desplazado, el avión no está completo en algunos puntos, le falta, como vimos hace un rato, la nariz o una parte del ala en general y pues obviamente el desplazamiento era bien evidente en general. Algunos sobres circulados con esta estampilla para la época del resello, sobres circulados, devueltos en general, cartas que fueron hasta Estados Unidos con ese resello. El otro escudo de armas, el valor de 20 centavos, como vemos aquí, el resello está en la parte central inferior, casi no se ve por el tono oscuro de la estampilla, con variaciones como las vimos en cada uno de los ejemplos anteriores, sobres circulados a diferentes partes, a Inglaterra, a Washington, a Suiza, también a Illinois, con el valor del resello y el valor del porte en general, con bastantes sellos
resellados. La Recoleta de San Diego, esta fue otra de las que tuvo 4.400.000 ejemplares resellados, también con muchas variaciones en la posición del avión. Aquí lo vemos ubicado en la parte superior derecha del sello, pegado al aéreo. Sin embargo, en esta posición se modificó de este avión. Aquí tenemos algunos sobres circulados con ese resello, Aerovías Nacionales de Avianca, una carta expresa con la entrega inmediata y el resello de unificado sobre la misma sobre. Aquí vemos, pues, este es una ampliación de estos resellos. Aquí vemos la posición de cada uno de ellos. Aquí otros sobres circulados con varios resellos de estos. Aquí tenemos un múltiplo interesante de 60 centavos que fue hasta Minneapolis, todos con el resello aéreo en la parte superior. El Santuario de las Lajas también, aquí ya habíamos mencionado cómo el avión quedó ubicado encima de la torre de la iglesia, como si fuera a estrellar, y algunos sobres que fueron circulados con ese resello. Aquí tenemos uno de la LAC también con el resello, la cancelación, el resello de unificado sobre el sello de aéreo del Salto de Tequendama y otros sin resello en general. Como ya mencionamos aquí, entonces el resello del Salto ya tiene el segundo resello, el unificado y anteriormente el aéreo en el año 1953. En la parte central vemos el sello con el solo aéreo y el sello original del año 1948, que de este también se hicieron como 20 millones de estampillas. Por lo tanto, para el año 59 todavía sobraban muchas estampillas en el ministerio de esa estampilla. Aquí tenemos bloques invertidos, bloques de 6, cartas circuladas con el resello. El de esgrima, que ya lo mencionamos, aquí vemos la posición original, en la derecha el resello, la estampilla sin el resello, hay variación de tonos oscuro que esta que tiende a ser lila, realmente de café a lila con el resello de unificado. Varios ejemplos de la posición. Aquí vemos en la parte central que si colocamos la estampilla horizontal con el avión en unificado, pues la imagen de esgrima no queda en su posición original, como lo vemos aquí en la parte inferior, en un bloque de 4 circulado, donde se logra ver pues cómo era la posición real que debería tener el sello en un porte aéreo. En este ejemplo tenemos un sobre más tardío hasta el año 1961 que fue emitido de Duitama para Bogotá con hasta 15 meses circulando todavía este sello. El padre Rafael Almanza con la iglesia de San Diego al fondo y el resello unificado. Algunos en este caso podemos ver que este fragmento con la LAC que circuló también está el avión del resello totalmente indescifrable porque está con mucha tinta, realmente quedó totalmente inidentificable el sello de unificado. Algunos otros sobres circulados o fragmentos, perdón, con el resello en diferentes posiciones, en general, bloques de 4 circulados, nuevos también, con el resello. Aquí tenemos otros sobres que han viajado por el país y por fuera del país, a diferentes ciudades, a Inglaterra. Aquí tenemos este ejemplo de un sello con el unificado hasta Inglaterra. La de 25 centavos del padre Carrasquilla, del reverendo Carrasquilla, que en la Universidad del Rosario, del cual fue rector. Aquí tenemos un tono bastante claro en el sello con el resello unificado. Aquí en la derecha tenemos el sello original antes del resello. Algunos ejemplos también con desplegamiento de la posición del sello, bloques de 4 nuevos y circulados. Cartas que tienen entonces también la tendencia de ser sobres filatélicos, que ya este que lo habíamos mostrado también en la primera imagen. Aquí tenemos todas con el valor del resellado. Las lajas, el valor de 25 centavos. El avión está aquí desplazado casi que por fuera de la imagen en el momento de la impresión. Bloques de 4 circulados, sobres con varios sellos unificados.
y el volcán Galeras. El volcán Galeras también, como en el caso del volcán Nevado del Ruiz, tiene pues unas variaciones bien interesantes. Había mencionado que se resellaron 4.700.000 ejemplares. De esto, por lo tanto, la posición es muy variada en este sello del volcán Galeras. Igual que el Galeras, vamos a ver, perdón, que el volcán Nevado del Ruiz, vamos a ver aquí otra variación de cómo el avión se iba desplazando desde por fuera, que lo vemos aquí, que el avión, el resello quedó por fuera del marco, de la margen de la estampilla, y el avión va avanzando en dirección hacia la izquierda, pasando por encima del volcán, por encima de la fumarola, se mete realmente dentro de la fumarola y pues nos indica entonces la variación de la posición del avioncito. Aquí está encima de la fumarola, cosa que sería increíble en un caso natural, porque no se podría realizar eso, pero bueno, aquí lo tenemos en este modelo figurado y luego pasa la fumarola, sigue avanzando y pues ese es el máximo desplazamiento que tiene el avión sobre el sello en todas las diferentes impresiones. También en algunos casos el avión se estrella contra el volcán, es decir, vuela tan bajo que quedó por fuera de su sentido, chocando contra el cono superior del avión, en general como lo vemos en esta serie, en la cual se puede ver entonces como el avión contra el volcán. Entonces son cosas curiosas. Aquí tenemos el el unificado invertido o por el espejo, como lo vemos aquí en la parte superior izquierda, y algunos ejemplos o fragmentos circulados con el avión desplazado, como lo vemos acá una pareja vertical y una pareja horizontal en la posición del avión. Es algo bien curioso en general dentro del vuelo. Algunos sobres con los ejemplos del unificado, cort- eh, bloques, correspondencia que fue hasta Alemania en general, hasta Londres también, Inglaterra, Brasil, o sea que tenemos una amplia difusión de esa estampilla unificada. El resello del mono de la pila, como ya mencionamos también, en esta imagen vemos que aquí en la parte derecha el sobre original, el sello original tenía un valor de 60 centavos para aporte aéreo, luego se cambió a 50 centavos y luego se le colocó el unificado al sello. De este también es 1,5 millones de sellos que se resellaron en general. Aquí, igual que en los casos anteriores, podemos ver la posición variada del unificado, más arriba, más abajo, sobre el techo, etcétera. Y sobres también con ese mismo disposición que han ido a diferentes partes del mundo. El tercer resello unificado es el de entrega inmediata, el segundo en color rojo, como lo vemos acá, también desplazado en muchos de los ejemplos, también fue una estampilla realizada por Mosdosi en general, fue hecha con fotograbado y aquí tenemos algunos ejemplos de unificados incompletos, este bloque de cuatro de unificado, pues el resello no se ve bien, las letras quedaron borrosas como tal en el proceso de la impresión algunos sobres de sello express colocados en las entregas especiales como tal. Este también es un sello tardío que circuló en julio de 1960, la más tardía que he encontrado de este sello circulado en general. Aquí lo tenemos mixto con la Recoleta de San Diego y en la entrega inmediata también en un sobre de Avianca que viajó hasta Miami, en Florida, con este resello. El de un peso unificado con el padre Carrasquilla también, lo mismo en el mismo caso, ya son valores altos. Algunos ejemplos de sobres. En este caso tenemos en la parte superior derecha un bloque de dos, la pareja de dos con el resello doble, lo logran ver ustedes aquí en la parte superior derecha con el unificado doble sobre la estampilla y bloques de cuatro como tal, sobres circulados a Austria como tal, en Alemania, este lo coloqué al revés en la parte inferior para colocar, para ver el sello unificado. Y pues también de este material se consiguen bloques, pliegos completos todavía en circulación. Luz Marina Zuluaga, el sello de 1,20 con el unificado vertical también en la parte derecha. Tenemos también una diversidad de este sello, también hay una variedad en el cual las flores quedaron sin un pétalo. De ese no hemos podido encontrar
todavía uno de unificado con claridad. Sin embargo, seguimos buscando a ver si de pronto aparece este resello. Sobres circulados con luz marina y el resello de unificado. El pastelillo, el puerto de pastelillo en Cartagena, valor de 2 pesos. Aquí tenemos variedad de color. En la foto de la imagen de la derecha está el color más oscuro. El resellado se hizo en algunos con color más claro, como lo vemos aquí en la parte central de la imagen. Bloques de 4 circulados y nuevos, tanto en color oscuro como en color claro. El resello unificado se destaca más en unos que en otros. Algunos sobres y fragmentos circulados con ese resello. Aquí tenemos otros ejemplos y en la parte superior derecha logramos ver entonces que el resello del avión quedó tapando el aéreo, quedó desplazado en el proceso de la impresión, se consigue nuevo y también se consigue circulado, o sea, detalles que no se tuvieron en cuenta para el envío de las cartas como tal, sino que están como pues curiosidades en los envíos. La iglesia de Santo Domingo en la Universidad de Popayán también con valor de 3 pesos. Estas fueron menos de este emisión. No he podido conseguir sobres circulados todavía porque pues son de difícil consecución por el costo. Era realmente valor alto, seguramente para paquetes y encomiendas y por eso pues conseguir sobres es un poquito difícil. Aquí tenemos algunos bloques algunos sellos circulados también con las mismas características incompletas del avión. Aquí podemos ver el punto bajo el avión, también una variedad interesante que estamos estudiando. Santuario de las Lajas, uno de los sellos más bonitos de Colombia por su colorido y por su representación gráfica, también con el unificado en negro, pues casi no se observa, lo vemos en la parte central de la estampilla. En el cañón del Guaitara, aquí tenemos bloques de 4 circulados. De este es cada vez también más difícil encontrar sobres circulados. Apenas he podido, con el apoyo de algunos filatelistas, obtener estas imágenes del sobre circulado y algunos fragmentos circulados. Se encuentran los sellos solos, pues es más fácil que en sobre directamente porque como ya todos sabemos, quitar las estampillas de los sobres. Y por último, entonces el valor de 10 pesos con nuestra imagen inicial con que comenzamos esta charla ya para terminar sobre el unificado en los sellos, 22 sellos de Colombia para unificar el correo aéreo en Colombia. De este pues tenemos una variedad bien interesante. Quiero que observemos en este caso las dos imágenes centrales. La foto de la izquierda es el sello original con los colores originales. El segundo, de izquierda a derecha, nos da un color de tono muy fuerte sobre las cordilleras. Es una reimpresión de color o un error en el color que hace que la cordillera se destaque en un color oscuro muy, muy fuerte y también fue utilizada para el unificado y como vemos aquí fue circulado. Tenemos el sello unificado. Hacia la izquierda tenemos uno sin color, es decir, otra de las variedades de esta estampilla que tiene entonces las cordilleras en color negro, no en color café como es el color original. Sin embargo, también tiene el resello unificado. Esta se encuentra en estado nuevo, no la he visto circulado todavía. Y en la parte derecha de la imagen tenemos entonces el resello de unificado por fuera o ya digamos en la parte más externa del sello. En las siguientes tenemos diferentes posiciones que de izquierda a derecha nos da el resello moviéndose, que el avión pues en este caso está sobre el océano Pacífico en diferentes posiciones hasta llegar prácticamente encima casi de Colombia en las diferentes localidades o posiciones del resello. Entonces, estas son las variedades que hemos encontrado de este avión. Aquí lo vemos un poquito más grande. Y podemos ver entonces la variedad de tono y en el bloque de 6 que también circuló, pues tenemos entonces que el respaldo de la estampilla debido a lo intenso de la tinta en el momento de la impresión, pues quedó por la parte de atrás o posterior como un espejo en la forma de las 3 cordilleras de Colombia
en la parte posterior del sello. Entonces podemos ver esos errores también circulados, como lo vemos aquí en la parte superior, bloque de 6 circulado, que es bastante raro encontrarlos. Aquí tenemos un sobre que parece también, pues como ya lo mencionamos, es un sobre al mismo personaje, a George Herzog en Estados Unidos, en Nueva York, y que parece ser también un sobre filatélico, debido a que es de las pocas que tiene el mapa como tal en general circulado. Aquí tenemos el segundo sobre circulado con esa estampilla y es realmente la de 10 pesos la más difícil de conseguir. Este es del año 1960, también de las más tardías, febrero 4 de 1960, enviados desde la Asesoría Técnica Filatélica del Ministerio de Telecomunicaciones. Probablemente eso comprobaría que es un sobre filatélico como tal. Y bueno, unas referencias de este estudio que se hizo sobre el unificado para solucionar los problemas del correo aéreo. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel, muy, muy completo. Ok, Preguntas para Juan Manuel. perdió. Ah, Gracias. mientras esperamos alguna. Juan Manuel, una curiosidad. ¿Hay pliegos completos de esos con el avioncito unificado porque se podría identificar la posición, el que le falta la nariz, el que está por otro lado, y eso se repite? ¿Hay material así como para identificar o no? Sí, sí, gracias a material que posee Santiago Cruz también y otros se ha podido conseguir. En realidad los sobres los pliegos que existen, de ahí se sacaron varias de las posiciones. Una de las tareas Ok, que está pendiente de completar es ver en esos pliegos completos, pero la mayoría de los que hay están en posición buena, digamos, todos en la misma posición. constante, Entonces, ok. pareciera que la mayor parte se usaron, fueron utilizados en el correo, entonces hay algunos bloques y fragmentos que todavía se pueden determinar. Es parte que no se ha terminado realmente para completar esa posición. Perfecto, gracias. Ahí alguien quiere compartir algo, no sé qué es. Mientras esperamos, Mauricio. Eh, Juan Manuel, muy, muy interesante la charla, me gustó mucho. Sí, Solo quiero señor. que me aclares, solo para entender cómo funcionaba el correo en Colombia. Eh, Cuando mencionaste, bueno, mostraste un montón de estampillas antes de la unificación que los servicios aéreos Ujú. te emitían sus sellos y todo. Estas estampillas, ¿dónde las adquirían? O sea, o tú escogías con qué empresa tenía que ir, o cómo era esto antes de la unificación. Bueno, antes de la unificación, como lo mencioné muy rápidamente y que ya se había presentado aquí en otras conferencias, Ujú, las empresas como Lanza, ujú. Scacta, la Compañía Colombiana de Navegación, hicieron sus propias estampillas. Sí. Y Ujú, lo que está claro es que se vendían también o se ponían en las oficinas de correo, pero como era correo aéreo que manejaban las empresas de transporte aéreo, ujú, en ese momento no habían oficinas de correo exactamente dedicadas a eso, entonces pues simplemente eran las empresas las que lo colocaban. En detalle exacto, pues no tengo la información completa si existían todas, porque el correo como tal, pues estaba manejado por esas empresas. ujú, Ellas estaban legalmente autorizadas por el gobierno nacional para mover el correo. Entonces, yo lo que tengo claro es que, pues ellas tenían las estampillas que daba el gobierno nacional, que ujú, elaboraban para el porte, se los daban a las empresas, ellos mandaban el correo, ponían el sello, las seguramente también habían oficinas del Correo Nacional que tenían las dos estampillas sí, y lo mandaban. Y pues la forma de controlarlo era que las empresas de transporte pues llevaban el correo y ahí me imagino contabilizaban cuántos ellos usaban y con eso pues digamos se cobraba. sí. No hay, digamos, no he encontrado, yo no tengo a disposición algo que explique muy bien cómo era esa mecánica en general. Lo que sí es cierto que la Compañía Colombiana de la versión, la primera, utilizó Ujú, esas viñetas y ellas se sí, encargaban de manejar eso. En realidad, esta compañía solamente duró 2 años ujú, funcionando, su periodo es muy corto.
Ya pues Manuel Arango nos había contado toda esa historia sobre esos resellos. Entonces pues luego vino Escacta, luego vino Lanza, luego vino Avianca y las estampillas las hacía el gobierno nacional y seguramente se las daba a ellos, las resellaban y luego la ponían en las cartas. Ah, ya, te lo preguntaba porque, digamos, voy a compartir un sobre solo para saber en qué punto era que fueron canceladas, porque aquí tenemos la estampilla del Correo Nacional y la descarta, pero, ¿Correcto? o sea, ¿quién se encargaba de cancelar? O sea, o se lo dabas al correo, se lo dabas a Descarta, eso era lo que... Sí, eh, pues digamos, yo creo que lo llevaban. Esto fue emitido en Barranquilla, como se ve ahí, donde estaban sí, las ujú, oficinas centrales de Escacta en el año 25. Yo me imagino que los llevaban a las oficinas de correo que existían en ese momento, que no es lo que hoy en día se llama 472 o al ujú, postal, que no era la oficina de correo. Y sí, ahí le colocaban eso, seguramente los llevaban ahí y ahí estaban las de Escacta, las colocaban y las enviaban. Esa perfecto. parte en concreto, pues yo no hice mucho énfasis porque pues es una historia al concentrarme principalmente en el unificado, pero esto generaba bastantes dificultades porque pues había que poner un valor, el nacional y luego el aéreo Ujú. según para dónde iba y pues esa fue la razón del unificado. Sí, claro, aquí también tuvimos algo similar, que cuando surgió el correo aéreo, pero aquí fue cuando surgió nada más que las estampillas o se compraban eran un lugar, era una barbería de Tegucigalpa, para otro local y en el correo, porque la ruta solo era entre dos puntos. Después ya hacíamos que se unificó Sí. y ya el propio correo te vendía la sobretasa postal, no había que buscar las estampillas aparte, pero me llamó mucho la atención la Y unificación en Colombia que surgió tanto tiempo después. sí, y sobre todo pues yo solo hice algunos anuncios de algunas porque pues hay muchas más Ujú, estampillas que se emitieron para el correo aéreo, que no tuvieron resello, pero que eran utilizadas para correo Mm, aéreo. Entonces, pues como mencioné por ahí en algún momento, pues las emisiones eran muy altas porque había que hacer correo nacional y correo ujú, aéreo. Entonces, pues eso es una parte del estudio, digamos, que yo no profundicé mucho en esta presentación porque sería pues mucho, muy largo, ¿no? sí. Pero hay muchas más estampillas. Gracias. ujú. Manuel, Sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero complementar algo de lo que dice Juan Manuel, y es que realmente existían, digamos, dos oficinas de correos. Una que era la oficina de correos nacionales, que era la que se encargaba de el correo de superficie, y de esas pues había en muchísimas partes del país, por todos los lados. Y cuando tú querías mandar una carta por correo de superficie, pues la llevabas al correo nacional, y esa la llevaban por tren o por barco, si era por el río Magdalena, o la llevaban por contratistas privados que la llevan de una ciudad a la otra. Y la otra era las oficinas de correo aéreo, y esas sí eran las compañías independientes. Ya para esos años, pues era Avianca y Lanza, que salió en un momento. Hubo una época en que existió la SACO, que era la Sociedad Aérea Colombiana, donde se mató Gardel. Entonces usted llevaba su carta del correo aéreo a esa oficina, y ellos tenían un convenio con el gobierno en que les entregaban los portes nacionales, porque cada carta debía llevar el porte nacional más el porte aéreo. Y ellos le ponían las dos estampillas y le cobraban por las dos, y luego ya cuadraban cuentas entre ellos y el gobierno. Por eso la carta que mostró Mauricio era una carta de Barranquilla que tenía el porte nacional más el porte aéreo correspondiente. Eso en cuanto a eso. Y quería hacer un comentario. Yo realmente no sabía mucho lo del correo unificado de Jairo Londoño Tamayo, pero es importante anotar que Jairo fue el primer colombiano en hacer parte del rol de filatelistas distinguidos. Un hombre con muchísimo mérito, y una persona que no hablaba inglés, pero que se movía muy bien como pez en el agua en todas esas actividades filatélicas. Era realmente un hombre muy, muy hábil en relaciones, digamos, públicas, y relaciones filatélicas con todo el mundo. Así que, bueno, muchísimas gracias, Manuel, muy interesante. Y la verdad es que yo he rebujado mis cosas y no tengo ni un solo sobre de unificado. Bueno, se lo encargo. Seguimos No trabajando son con fáciles de modificados. conseguir, y menos es del de 10 pesos. Sí tengo
una pieza por ahí de un envío postal con muchas estampillas del 10 pesos, pero no están unificadas. ¿Ya? Entonces era Claro un que sí, envío ok. grande. Bueno, muy bien. Muchas gracias. 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 Ah, Juan Manuel, yo tengo dos curiosidades y una anécdota que contar. La primera es curiosidad. Sé que existía un servicio que se llama Mancomún en Colombia. ¿Ese servicio aéreo Mancomún es predecesor del unificado? ¿Eso qué era? No, ese era diferente. El correo Ah, ok. mancomunado era totalmente diferente y se utilizaba para entre varios países, ¿no? Pero digamos, no tuvo nada que ver con el unificado. Ah, ok. Periodo también de funcionamiento, hay bastante sobres con el resello de mancomunado. Sí. Yo no he estudiado el caso de mancomunado, pero no sé Ok. si de pronto Manuel conozca un poquito más del mancomunado, que yo no lo he trabajado realmente. Ok. No, no, no mucho, pero ese fue un servicio que salió a raíz de como en los años 50 más o menos, un poquito antes de Avianca, sobre todo con Europa y con Estados Unidos, donde hacían una operación conjunta entre Avianca en ese caso y las otras compañías y llevan, y hay todo un estudio, inclusive este señor que trabajó mucho Tom en Myers. Tom Myers era un experto en correo unificado. Y él Sí. escribió sobre ese tema y tenía una colección muy extensa sobre ese tema. Sí. Pensé que había relación, pero gracias porque eso sí lo tenía No, no, desconectado. No, no, no hay unificado y mucho mancomunado, no hay antes. relación. Perfecto, gracias. Otra curiosidad que tengo es esto. Sé también que en Colombia hay similar a las estampillas estas de las compañías aéreas, que bueno, obviamente para correo aéreo, pero también había estos estampillas emitidas por privados para superficie, ¿no? Entonces me imagino que todo estaba bajo la misma ley que cualquiera podía, digamos, proveer el servicio aéreo, superficie, fluvial, lo que sea. Y lo podían usar siempre y cuando le pagaran su parte a Correos Nacionales de Colombia. ¿Así era como funcionaba la cosa? Sí, estaba Transportes Tobón, que era otra Oh, empresa. En Santander también habían otras empresas de transporte terrestre, ¿no? Como dijo Manuel ahora, pues el transporte terrestre era también muy importante. Mencionar Colombia con esta diversidad geográfica andina, pues había mucho tiempo, pues el desarrollo de las carreteras y entonces como había muchas ciudades que no tenían aeropuerto y no había correo aéreo, porque el correo aéreo claro, o el fluvial que fue pues Escacta y todo esto a lo largo del río Magdalena, pues ahí se gastó mucho tiempo y había que mover el correo. Entonces existían bastantes. Está Correo Tobón, está Copetrán, creo, no recuerdo ahorita, pero hay un estudio sobre las diferentes empresas de transporte terrestre no oficial, que eran privadas, que movían el correo. gracias. Y de hecho, Henry, de la primera ley de estampillas en Colombia de 1859, en uno de sus artículos dice que el correo no es monopolio del Estado y que el correo puede transportarse por empresas privadas, ya en su Ajá, momento. Lo que pasa es que en 1859, pues no hubo esa iniciativa durante muchísimos años. Así que yo no estoy seguro, pero yo sospecho que esa disposición se mantuvo en el tiempo hasta que principiaron a llegar las compañías privadas. Hay un libro bastante extenso escrito por Dieter Borfeld sobre los correos privados en Colombia y hay muchísimas empresas, muchísimas, no sé, 30, 40, tal vez de pronto más, diferentes empresas de transporte de correo privado. Y ellas sí tenían acuerdo en algún momento con el gobierno porque llevaban estampillas de correo nacional más las estampillas propias de ellos. Y había un acuerdo. Ahí ese es un tema bastante interesante por investigar y que todavía no está muy, muy desarrollado. súper interesante. Aparte de las 5.900 y tantas estampillas, todavía 60. están las estampillas privadas. ¿Sí? Estamos hablando acá de cualquier Muchísimas, sí. cantidad. Y ellos sí emitían, sobre todo, por ejemplo, Expreso Tobón fue una empresa muy, 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 muy conocida. Después Expreso Ribón, también muy Ribón. conocida, pero había otras de transportes de Chiquinquirá, bueno, muchísimas empresas. Por aquí en Antioquia había una que se llama Son Dorada,
eh, eh, Transportes son dorada y esa lo que hacía era que resellaba las estampillas nacionales y les ponía un sello de esas, son muy escasas. Y así hay muchísimas del famoso correo del Dorado, que fue un correo que existía entre, digamos, Bogotá y unas minas que había en Boyacá. Esa parte es muy controvertida porque algunas personas dicen que eso fue toda una invención de un dueño de una mina de esas, y otras personas dicen que no, realmente hay una colección, inclusive un canadiense tiene o tenía una colección de esas muy extensas. Carlos Valenzuela en su momento compró una parte de esas, después la vendió y eso se llama Correos El Dorado y estamos hablando de 1879, 1880 más o menos, y digamos que ese sería como el primer correo privado que hubo en Colombia. En mi opinión, un poco controvertido, porque no hay ningún fundamento realmente que lo soporte, pero está y filatélicamente Existe, es aceptado. claro. Gracias, eso no lo sabía. Hay una mano en alto ahí, dice iPhone 11 nuevo. Hola, sí, mira, soy Alejandro Sánchez, Alejo. Hola. Hola, Hola, Alejandro. ¿Qué más? hola, Juan Manuel, muchas gracias, muy buena tu charla y tu exposición. Sí, a raíz de lo que están comentando, es muy interesante el hecho de que Colombia tuvo siempre la posibilidad, desde que se fundó el correo, de que las compañías privadas pudieran hacer correo. Y tal vez la diferencia entre la charla de Juan Manuel y los correos privados es que los correos privados también llegaron a hacer sus propias estampillas, lo cual enriquece mucho la filatelia en Colombia. Claro. Ahora ustedes mencionaban un número de empresas. Yo saqué un libro hace 2 años y alcancé a colocar cerca de poco más de 80 compañías Wow. privadas que van desde el servicio de lo que llamamos en Colombia las flotas o en otras partes creo que los llaman Camiones, transporte. camiones, exacto. O sea, todo lo que es aquello de buses intermunicipales y son un poco más de 80 empresas. Y para la filatelia es muy agradable por lo siguiente. Uno, porque pueden haber estampillas que no están en los catálogos ni de Scott, ni de Miguel, ni de ninguno de los demás, pero que funcionaron y hacen parte de la historia. Lo segundo es el tema de la cancelación o sello. Con la cancelación o sello, ellos podían también mandar estos correos entre municipios, entre ciudades, donde operaban y obviamente pues le cobraban a una administración postal, a un ministerio de comunicaciones, eh, el impuesto pues o la comisión respectiva por ese servicio. Entonces, para la filatelia es muy enriquecedora, a la orden, si les interesa algo más sobre correos privados, creo que yo ya lo hice aquí en mi Sí. oficina hace un tiempo, pero si les interesa más adelante lo podemos volver a revisar. Eso amplía el tema del correo, de las estampillas. Y en el caso puntual de la aviación, tal vez para Juan Manuel, hace falta una empresa privada que se llamaba Taxader, que no sé si, creo que no la mencionó Juan Manuel, y hay por lo menos unas dos más de correos de transporte aéreo, la de Urabá, la Aerotaxi. Aerotaxi también. Aerotaxi, la de Urabá, el Saco, que tal vez sí la mencionaste, en fin. Entonces lo que hace que sea muy rica la filatelia con esa cantidad de posibilidades. Muchas gracias. Yo Gracias. quisiera agregar además que una de las circunstancias aquí en Colombia, debido yo creo que pues a que
lo difícil de que el correo nacional siga funcionando. Hace muchos años había oficinas de 472 de postal en todas partes, han ido disminuyendo notoriamente por cuestiones digamos, del manejo. Entonces la gente que va a enviar algo a un pueblo lejano de 2, 3 horas, 6 horas de camino, están utilizando el transporte público, o sea, los buses, las Mm, empresas de carga, y pues hay carga de cajas, de materiales, de todo, que va de una ciudad a otra en transporte privado. Entonces las empresas de buses llevan encomiendas, llevan cargas, pero ellos pues digamos dan un recibo, no dan un material filatélico como tal, pero sí pues se paga, se da un recibo por el porte y se llevan cartas, cosas en general. O sea, eso se usa bastante entre terminal y terminal. Eso, digamos, aprovechando para hablar un poco del correo privado en Colombia actualmente, las empresas como Servientrega y Envía, hay como, no sé, como 10 empresas que llevan correo por todas partes y que obviamente pues no utilizan material filatélico, obviamente, pero bien. pues ese correo privado se ha incrementado mucho realmente en los últimos años en Colombia. Henry, un pequeño comentario. En el libro de Dieter, que aquí lo tengo, que fue el que primero escribió sobre ese tema, él registra 54 empresas de transporte privado y 8 empresas de transporte aéreo privadas. Está el cable aéreo de Cúcuta Gamarra, Cosada, Lanza, Taca, Satena, Saco, Servicio Aéreo Costanero Limitada y Taxader. Así que había Sí, muchísimo correo privado. Como te digo, y volviendo a lo del correo del Dorado, el primero fue ese en 1870. 1870. Sí. Y quizás hasta haya más por descubrir, ¿no? Alejandro acaba de mencionar que él encontró 80, o sea, de repente, quién sabe. Bueno, es posible, ¿no? Pero en este, como digo, es una recopilación bastante completa con ejemplos y con cosas. Habla de esos 50 y tantos, pero sí es posible que haya más, ¿no? Wow, El problema Sí. es el uso de material filatélico, ¿no? Porque esas claro. empresas no usaban, excepto las que hayan hecho material filatélico propio, ¿no? Como el caso de Tobón y eso, pero pues es una tarea por seguir investigando. La geografía también ha ayudado al desarrollo de la filatelia. Ah, sí, eso es cierto, sí, sí, sí. Además que aquí en la región andina tenemos, bueno, en Colombia tenemos 1.101 municipios y en todas hay movimiento, ¿no? De correo y pues Wow, hoy en día pues en los correos privados están por todas partes, ¿no? Entonces pues obviamente eso ha disminuido obviamente el uso de las estampillas, ¿no? Pero bueno, la se sigue trabajando en concurrencia. eso. Así es, gracias. ¿Alguna pregunta o comentario final por ahí? Otra cosita, Sí, si sí. quieres adicionar a la lista de las estampillas de Colombia, hay que adicionar las estampillas provisionales. O sea, si Provisionales fueron ponemos todos hechas, en línea, ¿de cuánto estamos hablando? 10.000 estampillas. yo no sé, pero muchísimas estampillas, unas con dudosa reputación, otras no. Bueno, pero en épocas de guerra, por ejemplo, Claro, es otra se cosa. utilizaba mucho eso. Cuando la guerra de los 1000 días hubo muchas emisiones de esas, hubo otros personajes a finales del siglo XIX que se dedicaron a hacer cosas raras y cosas interesantes porque la filatelia en su momento digamos, un buen negocio. Así que Ujú. eh, este, por ejemplo, es un libro que sacó un señor de Cali sobre emisiones provisionales. Ajá, Y hay pues toda una cantidad de cosas ahí que uno no se puede imaginar que existan. Así que alrededor de la filatelia hay de todo, bueno, malo, regular, bonito, feo, bueno. Así pero y ahí eso creo está que la sucede en todos diversión. los países. Exacto, perfecto. Bueno, entonces Sí, sí. Quisiera aprovechar entonces, Henry, si me lo permites, pues a anunciarles acá a todos que este año en Colombia, en Bogotá, haremos la exposición filatélica nacional en el Cubo. Están cordialmente invitados, ojalá que pudieran participar. Es una exposición que también incluye un componente numismático. Se va a realizar del 29 de septiembre al 10 de octubre aquí en Bogotá. Entonces, la información está circulando por ahí por muchas partes. También la puse aquí en mi oficina hace unos días. Pero pues, si hay algún interés, bienvenidos. No, está perfecto. De ahí nomás se saltan para Lima y se van a la otra. Ahí Entonces, bajamos directo a Lima, sí, porque sí, ya para Lima está todo listo.
más o menos. Entonces, todo un circuito filatélico. Sí. Perfecto. Gracias, Juan Manuel. Bueno, Todo fantástico. bueno. Y con eso nos quedamos hasta el día de hoy.